Atención, atención, bombazo que revela el debate. La administración Trump contempla incluir a José Luis Rodríguez Zapatero como miembro del Cártel de los Soles. Importantísima esta parte, una de las 5 cabezas importantes más influyentes que dirigen el Cártel de los Soles en Venezuela. Claramente todo esto hay que tomarlo con las pinzas, pero esto encaja con la información que nos dio precisamente el asesor de seguridad de Donald Trump, Luis Quiñones, que nos contó el otro día también en un directo que todo esto proviene de una persona que ha cantado. De momento no es el Pollo Carvajal, sino que es el Mayo Zambada, que es una persona, bueno, no puedo decirlo porque si no YouTube me castra el vídeo de esa que se dedican al tráfico de sustancias en México, que tiene apuntado todo el dinero que le ha dado a cada uno de los líderes, presidentes, expresidentes de distintos países para tejer su trama y precisamente construir su logística internacional para el tráfico de sustancias. Brutal, no lo que publica el debate, que lo es, sino el hecho de que lo que publica el debate se soporta perfectamente en las palabras de Luis Quiñones, al que he interpelado precisamente por teléfono preguntándole si es cierto lo que titula el debate y me ha contestado por escrito. ¿Quieres saber la respuesta? Venga, vamos con el vídeo. Así es, aquí tenemos del debate. Trump incluye a Zapatero entre las 5 cabezas más influyentes en Venezuela. Empieza a circular el rumor de que ya se habría vetado la entrada al expresidente español en Estados Unidos. Esto ya lo dijo en su momento el periodista enviado a la Casa Blanca, David Alandete. Lo dejó muy claro que Trump le había retirado el visado a Zapatero, cosa que pero en España no se está hablando de ello. Y vamos a leer el artículo. La administración Trump ha incluido al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero entre los denominados, entre los que dominan, las 5 cabezas del régimen actual de Venezuela, según ha podido saber el debate de fuentes próximas al gobierno estadounidense. Esta fuente próximas al gobierno estadounidense las he contrastado yo, hablando precisamente con el asesor de seguridad, Luis Quiñones, y vamos a seguir leyendo. De acuerdo con estas fuentes, a 5 cabezas serían el actual presidente del país, Nicolás Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y el expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero. Me falta uno de ellos, quizás el menos activo, que es el hermano de Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez. Estarían los 3 hermanos Rodríguez, ¿no? Delcy, Jorge y José Luis. El gobierno de Trump tiene perfectamente identificado a Zapatero como el gran embajador del régimen de Maduro por el mundo, el que ayuda a tejer las tramas y la logística de la que después se sirve el tráfico de sustancias para hacerla llegar a través de, después, la corrupción de jueces, de fiscales, de personal de aduana, etc. El secretario de Estado, Marco Rubio, tiene como claro objetivo acabar con este régimen. Empieza a extenderse el rumor de que la entrada de Zapatero en Estados Unidos podría estar ya vetada. Zapatero ha llevado a cabo múltiples actividades y gestiones en Venezuela. Entre otras, se le sitúa como muñidor del intento fallido del ascenso político del hermano de Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez. La situación de Zapatero podría alcanzar un importante punto de inflexión conforme se vayan conociendo las declaraciones sobre él de Hugo el Pollo Carvajal, el ex jefe de inteligencia chavista. En principio está previsto que sea a lo largo de este mes y ya ha dicho que hablará claro sobre los negocios de Zapatero. Mientras tanto, siguen creciendo los comentarios sobre la más que posible intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Según fuentes cercanas a la administración Trump, en principio sería más bien quirúrgica, salvo que Venezuela responda de un modo que obligue a Estados Unidos a emplear una mayor contundencia. Como adelantamos ya en septiembre en el debate, entre 3 y 4 congresistas republicanos y algún senador del mismo partido se plantea en algún momento una declaración contundente contra la actividad del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela, según pudimos saber de fuentes que están en contacto con quienes van a emitir esas declaraciones. En la administración Trump consideran inaceptable la relación de Zapatero con el régimen de Maduro. Congresistas y senadores para los que el voto hispano es importante lo tienen identificado y señalado como aliado de Maduro y sus intereses. Señala una fuente española presente en la actualidad en Estados Unidos y en contacto con el Partido Republicano. Le responsabilizan de la posición poco clara del gobierno español con el régimen de Venezuela y también le echan en cara su papel de lobby con China
en España y en otros lugares, añade. Zapatero está evidentemente conectado con Pedro Sánchez, a quien tampoco se ve con buenos ojos en Estados Unidos. Y como ya hemos contado en otras ocasiones en este periódico, el actual presidente español no era bien visto por los cercanos a Trump, incluso antes de que ganara las elecciones. La cercanía de Sánchez con la causa palestina, reforzada recientemente con su soporte a Hamas y Hezbollah, su apoyo a China por encima de Estados Unidos y su connivencia con el régimen anti-Estados Unidos de Iberoamérica, ha hecho que le pusieran la proa hace mucho tiempo. Este enfrentamiento no hace sino ir en aumento, como se manifiesta en el hecho del retraso de Estados Unidos en nombrar embajador en España, prueba evidente de su falta de interés en nuestro país, y se ve incrementado por la constante actitud contraria de Sánchez a Estados Unidos. El comandante Luis Quiñones nos habló claramente sobre cómo funciona este pulpo, cómo funciona esta red criminal que corrompe a presidentes, personales de aduana, policías y también ministros, jueces y fiscales para que puedan campar a sus anchas en cada país. Y el mismo Luis Quiñones, hablando de Zapatero, que comentamos, que nombramos directamente en el directo de hace un par de días, nos decía concretamente que la información que alude a Zapatero proviene de el traficante el Mayo Zambada. ¿Quién es el Mayo Zambada? Lo tenemos también aquí. Es uno de los jefes de los cárteles de México. Tenemos la información que se declaró culpable en una corte de Estados Unidos. Esto fue en agosto del 2025, hace muy poquito. Los buscan por todos lados y el hombre no está ni escondido. Canta una canción de los Tucanes de Tijuana en honor a Ismael El Mayo Zambada. El famoso que vende eso por el mundo, de 77 años, uno de los 3 fundadores y hasta hace un año el líder del cártel de Sinaloa, se declaró este lunes culpable de delito en una corte de Estados Unidos. Zambada, quien fue capturado en México en julio de 2024, también admitió haber sobornado a policías y políticos en su país. Se trata del fin de la historia delictiva de quien fuera de los narcos más buscados del mundo, acusado de extorsión, corrupción, tráfico de estupefaciente y lavado de activos. Y el epílogo de un símbolo de la industria, el Mayo, también conocido como el hombre del sombrero, que ha generado admiración, historias y un puñado de muertos y casos de corrupción tras 4 décadas en el negocio. Ojo, porque precisamente el comandante Luis Quiñones hablaba sobre Mayo Zambada y nos decía precisamente que es la información que ha aportado el mismo Mayo Zambada la que acorrala a Zapatero. Escucha. Mira, el problema que nos ha dado la sorpresa es de que hay gente metida en los niveles más altos de gobiernos que no creímos que estaban involucrados, que están haciendo, traficando, apoyando y recibiendo apoyo de estos traficantes. O sea que el pulpo, como le llamo yo, de este cáncer, la cabeza está en Venezuela, pero ahí tiene tentáculos por todo el mundo. Hasta en Rusia están alegando de que mandan para allá la cocaína. El mismo ministro de Salud estaba alegando de eso. Entonces, ahora tenés un asunto. Cuando cae el primer obstáculo, será Venezuela. O el primer dominó cae, van a empezar a caer otros, porque el problema de que todos están atados, sabemos cuántos billones de dólares, porque el Mayo Zambrano, el mexicano, líder de los carteles, nos ha dado a nosotros una información tan valiosa de que contabiliza hasta los centavos que le dieron a miembros de gobiernos alrededor del mundo. Sabemos de que el cargo de presidente, de presidenta de Centroamérica en este momento, ¿cuánto recibe? ¿Cuánto están recibiendo de dinero en los policías? Los jueces, todo eso se ha venido corroborando y ahora cuando caiga el primero, te aseguro que se van a encontrar más pruebas. Y ahí se le va a empezar a seguir el hilo cuando empiecen a caer todos estos que estuvieron participando. Sé que ustedes en España han estado siguiendo el paso a ciertas personas que aparecen en muchos de estos reportes. Por eso es que es muy importante de que este régimen caiga, porque el cáncer no se va a acabar si no empezamos a eliminarlo, a extirparlo todo. Y efectivamente, al preguntarle sobre el artículo publicado en el debate, contacté con el mismo Luis Quiñones y le pregunté: buenos días, comandante, estoy leyendo del WhatsApp. ¿Tiene fiabilidad esta noticia? ¿Dispone de algún documento o información circulante en Estados Unidos? Me contestó: sí, es parte de las confesiones de los miembros del cártel de Venezuela y México, que lavaron dinero para 2 altos funcionarios del gobierno español.
que lavaron dinero para dos altos funcionarios del gobierno español y ellos actuaron como defensores públicos de los cárteles venezolanos y mexicanos. Ojo con la revelación de Luis Quiñones, dos altos funcionarios del gobierno español. ¿Quiénes serán? Bueno, esto nos permite entender muchísimas cosas. Que esta información esté saliendo ahora precisamente explica la operación de propaganda interna en España, porque hay una operación de propaganda interna en España donde se está mostrando un esmero por parte del gobierno en la lucha al narcotráfico. ¿Por qué se está mostrando ese esmero? Precisamente porque se pretende dar una impresión totalmente opuesta. La policía desmantela la primera célula sentada en España de la banda del Tren de Aragua. La noticia de este fin de semana. Aquí tenemos también las imágenes de cómo se desarticulada por primera vez una célula del Tren de Aragua sentada en España. Hay 13 detenidos en Barcelona, Madrid, Gerona, A Coruña y Valencia. Los arrestados cocinaban tusi en sus propios domicilios y también se dedicaban al tráfico del polvo blanco. La segunda fase de la operación Intercity, en la que se detuvo al hermano del líder mundial de la organización. Fíjate cómo ahora en España se está comenzando a mover y publicando información sobre la lucha al narcotráfico. Aquí, por ejemplo, esto es lo que se ha mostrado de los en las últimas horas. Creo que es en el Guadalquivir o en el Guadiana, una lancha de 4 motores cargando fardos, o bueno, ¿qué estarán haciendo? Pescando. Esta gente está pescando, son los pescadores, ¿no? Esta es la gente a la que Donald Trump directamente le lanza un dron, le lanza un misil y los aniquila. Y aquí, sin embargo, en España están funcionando con total impunidad. La gente los graba, lo puede ver a la luz del día sin problema alguno. ¿Cómo puede ser que la gente los pueda grabar y la policía no esté actuando? Ni la policía ni la Guardia Civil. Tal vez esto tenga que ver con el desmantelamiento de la unidad o CONSUR. Efectivamente, en el 2022, el alto funcionario, podríamos llamarlo así, el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, decidió ponerle fin, cesar la unidad o CONSUR, desmantelarla y esparcir a los miembros por distintos lugares de España para que prácticamente no siguiesen ni siquiera ellos colaborando entre sí. Pero fíjate lo que hoy dice el Parlamento Europeo. Bueno, es noticia prácticamente de ayer. El Parlamento Europeo exige en un demoledor informe que el gobierno recupere de inmediato la unidad antidroga o CONSUR, desmantelada por orden de Fernando Grande Marlaska, al considerarla clave en la lucha contra el narcotráfico en zonas de alto riesgo, como el campo de Gibraltar. El informe reclama que se reconozca a las fuerzas de seguridad como profesión de alto riesgo, con mejoras salariales, jubilación anticipada y protección jurídica reforzada. Exige también que los ataques contra agentes sean incluidos como eurodelitos, ojo, eurodelitos y castigados con penas más severas. Fernando Grande Marlaska yendo en dirección totalmente contraria a lo que pide Donald Trump, a lo que dice Quiñones y a lo que exige también la Unión Europea. Entendemos por dónde pueden andar y quiénes pueden ser esos dos altos funcionarios de los que no me ha dado nombre, obviamente, todavía el mismo Luis Quiñones, pero que nos permite encajar muchísimas piezas y claramente nos permite entender por qué ahora, estos días precisamente, en España está circulando tanta información sobre operaciones de lucha contra esta lacra. Lo tenemos aquí, el diario, y si lo publica el diario de Escolares, porque el gobierno quiere que se dé a conocer, los geos matan a un presunto vendedor de esa sustancia durante un tiroteo en Toledo. Ojo, pero también tenemos otra noticia. Alfredo Perdiguero, subinspector de Policía Nacional, publicó: les damos igual a los traficantes y sin medios. Ha sido alcanzado en el pecho, traspasando chaleco y en la ingle con un fusil AK-47 disparado desde el interior. Un policía en estado crítico tras ser disparado por un hombre atrincherado en una nave de Sevilla. ¿Qué estaría haciendo ese hombre? El debate lo publica aquí. La policía intensifica la búsqueda
de los traficantes que hirieron de bala a un agente en Isla Mayor. Los vendedores de esa sustancia disponían de armas largas de guerra, en concreto AK-47, comúnmente llamado Kalashnikov, y conducían furgonetas cargadas de sustancia. Entendemos todo esto. Las palabras de Luis Quiñones nos permiten comprender qué es lo que está ocurriendo en España, desde mi punto de vista. Por un lado, un José Luis Rodríguez Zapatero cada vez más acorralado. La administración Trump lo tiene identificado. Las revelaciones, las confesiones de El Mayo Zambada encajan y sostienen la voluntad de Donald Trump, de la administración Trump, de perseguir a Zapatero. Todo esto se cruzará con las declaraciones del Pollo Carvajal que vendrán en breve. Estos datos cruzados podrían definitivamente dejar expuesto a Zapatero, delatarlo eventualmente y habilitar a la administración Trump a alguna acción más contundente. Porque claro, ser uno de los 5 de Venezuela significa automáticamente ser miembro del cártel de los soles. Y esto también explica por qué en España se está ahora mismo lanzando una campaña de noticias para hacer ver que el gobierno, interior, etcétera, están luchando contra esta lacra, porque por un lado viene la presión de Estados Unidos a través de esas confesiones y por el otro viene la presión de la Unión Europea diciendo que hay que volver a reorganizar esa unidad que el ministro de Interior, Marlaska, desmanteló. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quiénes podrían ser esos 2 altos funcionarios de los que habla Luis Quiñones? ¿Tendrá algo que ver Zapatero? ¿Tendrá algo que ver Fernando Grande Marlaska? ¿Qué opinas? Escríbeme en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita para recibir la notificación y estar a la última con lo que me vaya contando el comandante Luis Quiñones, asesor de seguridad de Donald Trump. Con esto es todo, un beso. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo.